Muy buenos días, estimados estudiantes del grado sexto. La idea de grabar esta clase es terminar el tema que nosotros estábamos viendo pues en la clase anterior y que hacía referencia, mis estimados, al proceso de fotosíntesis. Además quiero, pues, al grabar este video, que no nos quedemos muy atrasados en el tema, que usted pueda tener una explicación del tema que llevamos en nuestro proceso y que no se preocupe, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, la puede realizar en la próxima clase. Entonces, lo que yo lo invito a esta es que usted la vea y, y podamos aprender. Entonces, volviendo un poquito en contexto, nosotros habíamos quedado en el proceso de fotosíntesis, que en la anterior clase, pues lo que queríamos nosotros es conocer e identificar las estructuras, recuerden, implicadas en el proceso de fotosíntesis, asociándolas con el proceso de absorción de la luz. Explicamos el proceso, definimos los organismos autótrofos, todo esto lo vimos la vez pasada y lo explicamos, decimos muy bien. Quedamos acá por recordarles, explicamos que por qué las hojas eran verdes en la clase anterior. Quedamos acá en los cloroplastos, explicamos la función de los tilacoides. Y estos tilacoides, recuerden, muchachos, son los tilacoides, son estas que estoy rayando acá, como estos discos que estoy subrayando, que la sumatoria de muchos tilacoides me forman una grana, y esas tilacoides es donde se da el proceso de fotosíntesis en las plantas. Hasta ahí habíamos quedado la vez pasada. Entonces recuerden, pues les explico para que les quede claro, los tilacoides son unos sacos aplanados que son independientes de la membrana interna del cloroplasto, como lo podemos observar ahí en la gráfica. ¿Listo? Y que específicamente los tilacoides son bien importantes, muchachos, que nosotros lo aprendamos porque es el sitio donde se dan las reacciones captadoras de la luz de la fotosíntesis. ¿Listo? Es donde se da todo este bonito fenómeno en el cual las plantas, gracias a esta fotosíntesis, pueden fabricar sus propios alimentos. Y ya para terminar esto de la clase pasada, lo que la diapositiva que les quería indicar era esta, de por qué es importante, por qué nosotros tenemos que cuidar las plantas, muchachos. De las plantas las tenemos que cuidar en nuestro planeta Tierra porque son importantes para la producción de oxígeno, oxígeno que necesitamos nosotros como seres vivos para poder respirar. Entonces los invito muy amablemente a que cuidemos el medio ambiente, a que cuidemos las plantas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Listo? Y quería hablarles específicamente de la importancia de la fotosíntesis en la vida de la Tierra, de las plantas, y voy a tomarme el atrevimiento de leer este párrafo que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Las plantas y otros organismos más simples, como el fitoplancton, son seres vivos capaces de generar materia orgánica a partir de materia inorgánica, agua, dióxido de carbono y minerales, como lo vimos la clase pasada, que toda la sumatoria de esos me sirven a mí, muchachos, para que se dé el fenómeno o se dé la fotosíntesis, que extrae el medio donde vive. Y este tipo de nutrición es conocida como nutrición autótrofa. Entonces es bien importante tener eso en cuenta. Esa era la diapositiva que me hacía falta de la clase pasada. Este fitoplancton como tal es bien importante, ¿sí? Eh, es bien importante para nuestro planeta Tierra, y lo que hace, cuando hagámonos referencia al fitoplancton, podemos hablar, muchachos, que el fitoplancton es un conjunto de organismos que se encuentran especialmente en los mares, se encuentra en ríos, se encuentra en lagos, y que la importancia de ese fitoplancton, muchachos, es que le sirve de alimento a otros animales. ¿Listo? Estos fitoplancton, recuerden, se encuentran en mares, ríos, eh, y sirven de alimento para otros animales.
¿Qué podemos hablar de ellos? Que le van a servir de alimento a peces, le van a servir de alimento a diferentes, por lo menos las ballenas también se alimentan de este tipo de fitoplancton. Entonces, por si no tenía claro el significado o para qué sirve este fitoplancton. Damos por finalizado el tema de fotosíntesis, espero le haya quedado claro. Próximamente yo les voy a anexar un trabajito para que lo puedan desarrollar. Y aquí les quiero hacer un resumen. Nosotros vamos a hacer dos proyecticos muy sencillos para identificar esta fotosíntesis. Yo se los estaré explicando, no se preocupen. Esto es para que se vaya preparando los dos proyectos que tengo de trabajo. Este va enfocado más a un video. Esta es tipo de experimentación. La experimentación va relacionada, ¿sí? Yo les envío esto bien detalladamente para que usted se dé cuenta, pero estas son las dos cosas que vamos a hacer. ¿Cuál es el tema que vamos a explicar hoy? Los carbohidratos, muchachos. Vamos a entrar al mundo de los carbohidratos. Entonces, como lo dice nuestra presentación, los carbohidratos, como pueden ver ustedes en la imagen, casi nosotros todos los días tenemos en nuestra alimentación algún componente que se encuentre relacionado o que encaje con esta palabra carbohidratos. ¿Listo? Entonces, para desglosar un poquito la palabra, esta palabra viene de uniones de carbono o compuestos que tengan carbono y que tengan hidrógeno. Son compuestos orgánicos, nosotros lo utilizamos todos los días. Díganme, muchachos, ¿quién de ustedes nos ha comido una rica y deliciosa papa? La papa como tal entra en el mundo de los carbohidratos, pero vamos a definirlo de la mejor manera. Entonces, el tema que vamos a empezar, carbohidratos. Mucha atención para poder aprender todo. Entonces, objetivos de aprendizaje de la clase de hoy. Quiero que usted, por favor, tenga en cuenta y tenga claro la estructura de estos carbohidratos, cómo es la forma química de estos carbohidratos y la más importante, muchachos, que ustedes de ahora pueda diferenciar, pueda apreciar, pueda comprender la importancia biológica de estas biomoléculas. Entonces, recuerde, cada vez que yo le estoy hablando de una biomolécula o hago referencia a perdón, carbohidratos, o hago referencia a proteínas, que también las vamos a ver, o hago referencia a lípidos. Estas tres palabritas, las tres, se pueden encontrar o enmarcar en la palabra biomolécula. ¿Listo? Continuemos. Entonces, ¿pero qué son los carbohidratos? Como les dije, muchachos, los carbohidratos son principales elementos que conforman esta estructura o molécula orgánica, ¿sí? Una molécula orgánica que nos sirve muchísimo a nosotros para desarrollar diferentes procesos, ¿sí? Para gastos energéticos. Por eso es que nosotros tenemos estos procesos de alimentación, muchachos. ¿Quién no ha probado un rico y delicioso pan en su casa? Imaginen ustedes en las mañanas, en el desayuno, muy típico de nosotros los colombianos desayunarnos con un buen pan. Esto está en el mundo de los carbohidratos, pero se va a aprender algo bien específico. Cuando les pregunte qué son carbohidratos, ustedes me van a decir moléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, aquí le estoy colocando el símbolo de cada uno de los compuestos que hace referencia a esos carbohidratos. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Recuerden, muchachos, que la mayor cantidad de estos elementos se va a estar enmarcado o va a estar en su mayor proporción en el carbono y en el hidrógeno. El oxígeno se presenta, pero en menor proporción. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? Importantísimo, muchachos, los carbohidratos son solubles en agua. Son solubles en agua, es una característica que representa los carbohidratos. Y estos carbohidratos se van a diferenciar o se van a dividir en tres grandes grupos. Vamos a hablar de cuatro grandes grupos porque también se encontramos los oligosacáridos, pero vamos a tener monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. ¿Listo?
Continuamos. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Cómo vamos a definir los carbohidratos, muchachos? Los carbohidratos también tienen otros nombres que usted puede conseguir, perdón, otros nombres que usted puede conseguir en diferentes libros, en diferente internet. Entonces, cuando le estén hablando de hidratos de carbono, o sea que carbohidratos e hidratos de carbono es lo mismo. Es el otro nombre como se le conoce a estas biomoléculas de hidratos de carbono. ¿Listo? También los conocen como los glúcidos. Prenda esta palabrita. Cuando yo le estoy hablando de glúcidos, le estoy hablando de carbohidratos. Le hablan también como azúcares o sacáridos. Claro, aquí tenemos varios sinónimos de esto que ustedes no pueden encontrar. Entonces, cuando habla de carbohidratos de carbono, de glúcidos, de azúcares, de sacáridos, en esta clase le estoy haciendo referencia a los mismos carbohidratos. Entonces, recuerden cuáles son los elementos o las moléculas estructurales que me están formando ese gran compuesto llamando carbohidrato, que es el carbono, como se lo nombré, el hidrógeno, y aquí quiero hacer referencia a este señor. En concentraciones, si yo le pregunto a usted en el examen por la concentración, el oxígeno se va a encontrar en una proporción más baja. Esto me indica que a mí el carbono y el hidrógeno son los de mayor. Unos ejemplos bien claros de estos carbohidratos, muchachos, importantísimos para nuestro organismo, son los que tenemos en la imagen, la glucosa. Muy importante, muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la glucosa? Porque todos los carbohidratos que usted consume, me devuelvo un poquito para que usted lo pueda entender. Este pan, esta papa, la yuca, el arroz, todos esos hidratos de carbono que usted consume, tienen que tener un proceso, ¿sí? Tienen que sufrir un metabolismo para que se puedan transformar, porque sus células que tienen su organismo, ellas no se alimentan de carbohidratos, muchachos. Las células no se alimentan de carbohidratos, las células se alimentan de glucosa. ¿Y la glucosa de dónde viene? De una conversión que tienen los carbohidratos. O sea, todos los carbohidratos se van a descomponer, se van a transformar en el organismo por diferentes reacciones bioquímicas, diferentes procesos de transformación, hasta volverse glucosa. Y la glucosa sí es la manera de cómo sus células pueden asimilar ese organismo. En otras palabras, para hacerlo un poquito más claro, la papa que usted consume en su almuerzo se tiene que volver glucosa. El arroz que usted consume en su almuerzo se debe volver en glucosa. ¿Por qué? Porque todas las células de su organismo, esa es la manera de alimentarse. Entonces, pongan cuidado, tengan bien clarito eso para su examen como tal. ¿Qué más tenemos para hablar de los carbohidratos? Les voy a hablar de la función principal. ¿Para qué son importantes los carbohidratos para nosotros, muchachos? ¿Por qué tenemos que incluir los carbohidratos en nuestra dieta? ¿Por qué tenemos que no exagerar tampoco el consumo de carbohidratos? Por eso nosotros hablamos de una vida saludable, de unos alimentos saludables. A veces tenemos nosotros en nuestros alimentos carbohidratos, pues que no son muy beneficiosos para el organismo, ya le digo cuáles son. Pero su principal función o la principal función de los carbohidratos en nosotros los seres vivos es contribuir al almacenamiento y la obtención de energía. ¿Obtención de energía para qué, muchachos? Para que usted pueda correr, pueda caminar, pueda respirar, pueda saltar, pueda jugar, pueda estudiar. Todos los procesos que usted hace todos los días de su vida necesitan un gasto energético. ¿Cuál es la parte de nuestro organismo que necesita un mayor porcentaje de energía? Nuestro cerebro. Acá, cuando usted empieza a analizar, a pensar, a solucionar un problema, ¿sí? Cuando usted utiliza esa capacidad que tenemos nosotros, los seres vivos, de poder analizar y solucionar problemas, eso lleva un gasto energético muy alto. Por eso es que la alimentación debe ser muy buena en nosotros, una alimentación balanceada, para que nosotros tengamos un excelente funcionamiento de nuestro cerebro. Y aparte de nuestro cerebro, muchachos, de nuestro sistema nervioso.
como lo puede detallar a esa figurita como tal. Recuerde que ese sistema nervioso es muy importante para nosotros y lo tenemos que cuidar en gran medida, pues justamente esta alimentación de estos carbohidratos nos van a servir a nosotros para que nuestro sistema nervioso se encuentre muy bien. Recuerde que el sistema nervioso, muchachos, es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Eso es lo que hace el sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por neuronas, por células gliales. Las neuronas, muchachos, en nuestro cerebro que tenemos acá, al otro lado, que les marqué, las neuronas son muy importantes, pues son las encargadas de la función de coordinan, las neuronas coordinan las acciones de nosotros los seres vivos. ¿Listo? ¿Cómo las coordinan? Por medio de señales químicas y eléctricas enviadas a todo el organismo. En otras palabras, este señor es el que domina que usted pueda mover las manos, el que usted pueda mover los pies, el que usted pueda caminar. Todo eso hace nuestro sistema nervioso. Entonces, por eso tenemos que cuidarlos y tener una alimentación balanceada. Continuemos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde podemos conseguir otros carbohidratos en los alimentos que usted consume todos los días, muchachos? Vamos a conseguirlo en las frutas. Ustedes han comido una piña, un banano, unas uvas, un mango. Bueno, cantidad de frutas que se encuentran en nuestro bello territorio, ahí estamos consumiendo carbohidratos. También en las verduras, zanahorias, pepinos, pimentón, repollo, brócoli, todo eso también entra en el mundo de la cultura, los cereales, muchachos, el trigo, el pan, riquísimos. Estos de arriba son los que tenemos que consumir nosotros diariamente para que esos carbohidratos nos ayuden a la función del sistema nervioso y a la función del cerebro, que es organizar todo. Ahí necesitamos un gasto energético, pero también vamos a encontrar nosotros carbohidratos en los pasteles. Qué ricos son los pasteles cuando los celebran en nuestro cumpleaños, muchachos. Me imagino que usted cada vez que cumpleaños pues le regalan un pastelito delicioso, las galletas. ¿Quién no le gusta una galleta? No, las galletas son deliciosas, los embutidos. Cuando yo hablo de embutido hablo de salchichas, hablo de jamón, hablo de chorizo, todo lo que nosotros conocemos como embutido lo consumimos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos carbohidratos, muchachos, no los tenemos que consumir en exceso, porque estos carbohidratos nos pueden generar a nosotros una subida de peso, ¿sí? Y al subirnos de peso, pues empezamos a tener diferentes trastornos, ¿sí? Por ejemplo, empezamos a tener problemas de movilidad, podemos empezar a tener problemas de alta tensión, nos podemos volver hipertensos, ¿sí? Empezamos a tener un sinnúmero de problemas, pero no estoy diciendo que no dejemos de comer un pastelito de vez en cuando muy rico, una galleta, un embutido, pero es controlarlos en nuestra dieta. Estos sí los podemos consumir a diario, que son los que necesitamos. Se va a grabar esta palabrita, muchachos, la amilasa. ¿Qué es la amilasa? La amilasa es una enzima que nosotros tenemos en nuestra boca y cuando usted empieza a consumir los carbohidratos recuerde que son cadenas de carbono y hidrógeno muy grandes y lo que hace la amilasa es empezar a partir estas cadenas para que se empiecen a generar partículas, moléculas, perdón, más pequeñitas, ¿sí? A descomponer esos hidratos en glucosa. Entonces, ¿para qué sirve la amilasa? Recuerde que la glucosa, también conocida como azúcar de la sangre, es cómo se alimentan las células. Entonces, la amilasa es una enzima. Ay, qué pena. La amilasa es una enzima y esa enzima nos ayuda a nosotros a poder descomponer estos carbohidratos en glucosa. Y la glucosa, ¿por qué hace importante? Porque hace posible que el cuerpo utilice la energía
para realizar todas las funciones que le dije anteriormente. Continuemos. Entonces, como le dije en la primera diapositiva, muchachos, hay diferentes tipos de carbohidratos, ustedes los tienen que aprender, hay unas subdivisiones bien importantes. Entonces, los carbohidratos se pueden dividir en monosacáridos. La palabra mono significa uno, por eso dice formados por una única molécula. Di, dos moléculas, por eso le llaman monosacáridos, una molécula, disacáridos, dos moléculas, como tal, oligo. Esta palabrita lo que habla es que hay entre 3 y 9 moléculas. Entonces los oligosacáridos está entre 3 y 9 moléculas, ¿sí? Y se van a aprender una palabra muy importante hoy. Cuando estos oligosacáridos se encuentran pegados, unidos a una proteína por un enlace, nosotros los llamamos glucoproteínas. Entonces, ¿qué son las glucoproteínas? Es cuando un oligosacárido, vamos a poner acá. Entonces vamos al tablero para que usted me entienda esto. Pero perdón acá, le subo eso. Entonces volvamos acá. Entonces, cuando yo tengo, muchachos, un oligosacárido, ¿ok? Oligosacárido más unido con una proteína. Cuando el oligosacárido se me une con una proteína en el organismo, se forman las glucoproteínas. ¿Listo? Glucoproteínas. ¿Qué es la glucoproteína? Es la unión de un oligosacárido con una proteína. ¿Qué es un oligosacárido? Como lo dice acá, se forma entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos. Y los poli significa mucho, muchachos. Poli se traduce mucho. Entonces, cuando tengamos más de 10 monosacáridos en esa cadenita, a eso lo vamos a llamar polisacárido. Entonces, vuelvo y le repito para que les quede claro. Monosacárido, una sola molécula me forma el mono, porque mono significa uno. Disacárido, di, significa dos, dos moléculas de monosacáridos unidos. Ahora, ¿cómo se llama ese enlace, muchachos? Cuando yo tengo aquí unido, uno. Entonces vamos aquí al tablero, para que entiendan acá. Cuando yo tengo acá, vamos a hacerlo de la siguiente manera, muchachos. Un monosacárido más otro monosacárido, me van a formar un ¿qué? Dos monosacáridos me forman un disacárido. Un disacárido. ¿Listo? Ahora, este disacárido, la unión entre estos dos para que se puedan pegar y formarme a este señor, se le conoce enlace glucosídico. Esto se une mediante un enlace glucosídico. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito, la unión de dos monosacáridos me forman un disacárido y estos dos monosacáridos se unen por un enlace glucosídico para formar ese disacárido. Los oligosacáridos son cuando se forman una cadenita de 3 hasta 9 moléculas de monosacáridos, todos pegaditos, forman un oligosacárido. Y cuando ese oligosacárido se pega con una proteína, se une, le forma las glucoproteínas. Y que los polisacáridos, muchachos, cuando tenemos cadenas de más de 10 monosacáridos. Lo importante de estos polisacáridos es que pueden ser cadenas ramificadas o no. ¿Listo? ¿Qué función importante tienen los polisacáridos? Tienen función de estructura y almacenamiento.
Ya más adelante les digo para qué nos sirve. Importantísimo, muchachos, que estos carbohidratos que nosotros consumamos sean alimentos con fibra. ¿Para qué nos sirve a nosotros la fibra en nuestro organismo? La fibra en nuestro organismo, muchachos, nos sirve muchísimo para los procesos digestivos, para que usted pueda tener un proceso digestivo, para que ese intestino delgado y ese intestino grueso trabajen de la mejor manera y usted pueda obtener la mayor cantidad de energía de los alimentos. Entonces, alimentos con fibra, los que podemos ver en la imagen, usted tiene que consumir esos e incluirlos en su dieta nutricional. Ahora, aquí le voy a hacer el ejemplito de lo que nosotros consumimos, debemos consumir, pero lo que a veces nosotros consumimos y pues nos afecta la salud. Ya les hablaba de las galletas, le hablaba de los famosísimos dulces. Miren, los dulces son buenos, pero en menor cantidad. El pan, esas azucaritas que usted consume, las famosísimas donas, esas papas fritas que usted consume en las comidas rápidas. Esos son carbohidratos simples. ¿Listo? ¿Qué significa que sean simples, muchachos? Pues que no nos van a dar un aporte energético muy grande al organismo. Pero si los comemos en gran medida o en gran cantidad, eso se nos pueden transformar en lípidos en el organismo y por lo tanto nosotros empezamos a subir de peso. ¿Qué debemos consumir nosotros? Verduras, pastas. Las pastas, muchachos, tienen una particularidad que en nuestro organismo, y para nadie es un secreto, si quiere usted ponga, haga el análisis, si usted almuerza con pastas, muchachos, y usted a la comida tiene hambre. ¿Por qué? Porque las pastas es una forma de energía rápida para el organismo. Los deportistas de alto rendimiento, muchachos, consumen muchísimas pastas, ¿sí? Para no subirse de peso y tener energía inmediata. Cuando usted se toma una avenita, está tomando carbohidratos complejos, frutas como el banano, como la batata o papa, ¿sí? Carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Continuamos. Ahora, vamos a empezar a explicar cada uno de ellos, perdón. Los monosacáridos. ¿Sabes qué debemos tener en cuenta de los monosacáridos, muchachos? Los monosacáridos son los más simples de todos, los más chiquitos. ¿Por qué? Porque están constituidos por una sola molécula. ¿De dónde sabemos que es una sola molécula? De la palabra mono. ¿Listo? Mono significa uno. Es una molécula. Y esto es lo más importante. ¿Para qué nos sirven a nosotros? Los monosacáridos a nuestro organismo, muchachos, nos sirven como principal fuente de combustible, lo quise llamar así. Haga de cuenta que es la gasolina para nosotros, para nuestro organismo. La gasolina que utilizan los diferentes vehículos para que se puedan mover. Entonces, los carbohidratos en nosotros, eso es lo que hacen, producir como nuestra fuente de combustible. ¿Para qué sirven estos monosacáridos? Hace posible que sean usados como fuente de energía, como les dije anteriormente, que nos ayuden todos los procesos celulares que nosotros tenemos, todos los procesos celulares que nos ayuden a nuestro cerebro, que nos ayuden a nuestro proceso digestivo. Pero hay una cosa bien importante que ustedes tienen que aprender hoy, muchachos. Estos monosacáridos son representantes, o vienen representantes como la ribosa o la desoxirribosa, que ellas hacen parte del ADN. ¿Qué es el ADN? Pues el ADN es toda la parte o la forma en la que ustedes transfieren características hereditarias de generación en generación, ¿sí? Eso es lo que hace el ADN. ¿Qué traduce ADN, muchachos? El ADN traduce ácido desoxirribonucleico. ¿Y qué es el ADN? Pues le quise colocar, bueno, no tengo la imagen acá, más adelante la pongo. ¿Qué es lo que tiene? Pues es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos, muchachos. Sí, el ADN es importante porque es la responsable de la transmisión hereditaria. Les pongo un ejemplo, pues,
usted se parezca a su papá, que se parezca a su mamá, que tengan el mismo color de ojos, que tengan el mismo tipo de cabello, que tengan algún tipo de parecido en la cara. Eso lo da el ADN. ¿Y qué es el ADN? Es un monosacárido que lo podemos determinar. Cuando estos monosacáridos no son necesarios en ninguna de las funciones que les son propias, se convierten en otros ejemplos de polisacáridos. O sea, el organismo es inteligente, muchachos. Si no necesita esos monosacáridos, va y los une y los pega para formar otros polisacáridos. Mire, las pastas, qué rico, las frutas, las uvas. Esta es la forma, la estructura de la ribosa, para que usted vea que las moléculas orgánicas tienen una forma tridimensional. Entonces, importantísimo de esta diapositiva es que el ADN como tal está formado, le voy a hacer un pequeño resumen acá para que usted lo tenga en cuenta. Entonces nosotros tenemos ARN y tenemos A, perdón, y tenemos ADN aquí y acá. Entonces nosotros vamos a tener unos monosacáridos que nos van a ayudar a la estructura de esos dos. Listo. Uno de ellos es ribosa y el otro se va a llamar desoxirribosa. ¿Listo? ¿Qué son estos? Estos señores son monosacáridos. Entonces ya sabemos para qué sirve el ADN y el ARN para qué sirve, muchachos. Entonces recuerde que el ADN es toda la parte genética que usted tiene, importantísima en su organismo. ¿Qué me traduce la palabra ARN? Traduce ácido ribonucleico. ¿Listo? Ácido ribonucleico, el ARN. ¿Por qué son importantes estas dos biomoléculas? El ADN ya lo tenemos claro. El ARN tiene funciones para formar proteínas en nuestro organismo. Esas las vamos a ver más adelante. ¿Listo? También nos sirven a nosotros para diferentes funciones en el organismo. Transporte de aminoácidos, síntesis de proteínas, catalizan las proteínas. Nos sirve a nosotros también para diferentes procesos que complementan el ADN. Recuerden, importantísimo, aplicación bien importante que tenemos acá. Continuamos. Ahora entramos a los disacáridos. Entonces recuerde que di significa dos. ¿Dos qué? Dos monosacáridos. Son otro tipo de hidratos de carbono. Recuerde que los hidratos de carbono son los carbohidratos, que están formados por dos monosacáridos, como de acá. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a dos monosacáridos. ¿Qué significa hidrolizarse, muchachos? Que el agua actúa como una tijera y los corta. Entonces, ¿hidrolizar qué es? Hidrolizar es lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos acá un monosacárido, ¿listo? Que se unió a otro monosacárido para formar un disacárido. Y nosotros queremos romper este enlace. Vamos a quitar este más, digamos que estos están pegados acá. Utilizamos agua. Con agua, haga de cuenta que es una tijerita, rompe eso y quedaría este monosacárido separado de este monosacárido. Eso se llama hidrolizar, muchachos, romper, partir una molécula. Importante que usted se tiene que aprender, muchachos, que los disacáridos más importantes está la sacarosa. ¿Cuál es la sacarosa, muchachos? Se la va a aprender por esta imagen. La sacarosa es el azúcar que utiliza su mamá en su cocina para darle dulce a las cosas, por lo menos eh, que quieran realizar un juguito, que quieran realizar eso, usted un tinto y le agrega azúcar,
¿sí? Entonces le está agregando la sacarosa. ¿Pero qué es la sacarosa? La sacarosa es un disacárido. Tenemos otros bien importantes que constituye la principal transporte de glúcidos en las plantas y organismos vegetales. Para eso también sirve la sacarosa. Tenemos la lactosa, que es el azúcar que está presente en la leche. Leche, quesos, mire, ¿quién no consume quesos? Yogures, humis, ¿quién no ha consumido eso? Lactosa, la maltosa, perdón. La maltosa también es disacárido. ¿Quién no se ha tomado una ponimalta, muchachos? Ustedes, miren, diferentes granos de malta para formar la ponimalta o también hasta la cerveza. La cerveza viene incluido esta parte de maltosa y la maltosa está reemplazada como un disacárido. Continuamos. Tenemos los oligosacáridos. Recuerde que los oligosacáridos es una unión entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa entre esto? Entre estos oligosacáridos ya empezamos a encontrar nosotros alimentos bien importantes como los cereales. Tenemos el maíz, la avena, el sorgo, la cebada, el trigo, muy importantes ejemplos de esto. Ejemplos de estos tipos de alimentos. También encontramos algo que nosotros en biología o ciencias naturales conocemos como tubérculos. Son los que están dentro de la tierra, la yuca. Es que así le dicen en otros sitios, tapioca. La papa, papita, ¿quién no ha comido papita negra, papa amarilla? Todo eso empezamos a tenerlo en el mundo de los oligosacáridos. Los frijoles, mire, tan rico, las legumbres, el frijol, la lenteja, los garbanzos, todo lo que sea grano, lo podemos catalogar como un oligosacárido y estos oligosacáridos son, son un ejemplo, están en el mundo de los carbohidratos. Listo, muchachos. Y el último gran mundo son los poli nosotros nos traduce la palabra mucho, muchas cantidades de monosacáridos. Mire que pasa de 10 moléculas, 10 monosacáridos unidos. Mire muchachos que la principal característica o principal función de estos poligosacáridos son estructura. Nos ayudan a las labores de estructura de nuestro organismo, de almacenamiento. Por eso es importante el almidón. Y este almidón, ¿dónde lo vamos a encontrar? Mira, alimentos ricos en almidón, la papa, los granos, los frijoles, vamos a encontrar. Encontramos también la celulosa, muchachos. ¿Dónde está la celulosa? Importantísima. La celulosa hace referencia a la pared o a la corteza que tienen todas las plantas. Ahí vamos a tener estructura de celulosa. ¿Que para qué la aplicamos en la industria, muchachos? Aunque la industria pues ya ha disminuido la fabricación de papel, de todo eso. Antes el papel se construía con las cortezas de las plantas, ya disminuyó eso, ahora se hace con bagazo de caña, todos los residuos que quedan en el proceso de la caña para retirar el azúcar, para producir estos ingenios de azúcar, pero la celulosa es un poligosacárido y es el que encarga, muchachos, que la plantita siempre le da resistencia a la plantita, es nuestro tallo, para que la planta esté firme y pueda hacer el proceso de fotosíntesis. Rico en azúcares, las harinas, las frutas, los lácteos, los dulces. Rico en fibra que tenemos que consumir muchísimo nosotros para mejorar nuestros procesos digestivos, muchachos. Verduras, muchas verduras, granos, frutas. Acá les tengo el ejemplo de algunos alimentos que contienen grandes cantidades de almidón y hay que saberlos controlar. El pan, la papa, los postres. ¿Listo? Ya sabemos que es un polisacárido. Ahora, ¿cuál es la función principal? Otra de las funciones principales. Mire que aquí está la imagen de los dos esqueléticos como tales, está contento. Función principal. La función principal es la energética, como lo dije al principio de la explicación de la clase, pero no es la única. También hay hidratos de carbono o hay carbohidratos que nos ayudan muchísimo a nosotros en las estructuras esqueléticas, o sea, nos ayudan a nosotros a los huesos,
a que esos huesos estén fuertes y sanos, que no se nos rompan esos huesos con cualquier accidente, que se vuelvan más resistentes a los golpes. Y recuerde que estos huesitos es el que ayuda a la estructura de todo nuestro organismo, que tengamos un organismo sano. ¿Listo? Entonces, otra aplicación bien importante de algunos carbohidratos, de estos carbohidratos, de unos polisacáridos, es que ayudan a la parte de los huesos, a nuestro tejido, ¿sí? Todos estos huesitos que nosotros tenemos en el organismo. Gracias porque nos ayudan en la resistencia, nos ayudan también se pueden utilizar o esta aplicación de estos carbohidratos, por lo menos cuando son en plantas, nos ayudan a los plásticos, nos ayudan a productos artificiales. Listo, hasta acá, muchachos. Ahora, como les dije anteriormente, como reserva energética, carbohidratos se pueden utilizar inmediatamente. O sea, la primera energía que va a utilizar el organismo, en la primera escala energética, cuando usted empieza a gastar energía, ¿qué es lo primero que va a utilizar el organismo para su uso? Los carbohidratos. Va a ser el primer eslabón energético que va a utilizar el organismo. Recuerde que para qué utiliza el organismo el carbohidrato, para producir glucosa, y que la glucosa es la forma de cómo se están alimentando estas células. ¿Listo? Aquí tenemos ejemplos de carbohidratos complejos, usted ya lo ha visto al transcurso de toda la exposición. Vuelvo y se lo repito ahí. También estos carbohidratos forman tejidos importantes, por eso estábamos hablando nosotros, mire, este ya lo vimos nosotros, estos carbohidratos, estos monosacáridos nos ayudan a nosotros en la formación del ADN, pero nos ayudan también en la formación de ATP. ¿Este ATP qué es, muchachos? Esto traduce trifosfato de adenosina, trifosfato de adenosina. ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Es la forma que el organismo produce energía. ¿Listo? Pero ¿para qué nos sirve ese ATP en nuestro organismo? Funciones importantes de la generación de ese ATP que se dan gracias al consumo de estos hidratos de carbono, la secreción hormonal, nuestros procesos de circulación, muchachos, nuestro sistema, toda la manera de cómo transportamos la sangre nosotros, cómo tenemos la capacidad nosotros de reparar los tejidos de alguna herida. Me imagino que alguno de ustedes se ha caído, se ha raspado, se le llama a uno. Pues, gracias a esa alimentación sana, su organismo es capaz de reparar esos tejidos dañados. Importantísimo que por eso lo uní con el proceso de fotosíntesis. Recuerde que la fotosíntesis la hacen las plantas para producir su alimento y nos producen oxígeno. Nosotros necesitamos ese oxígeno para nuestro proceso de respiración. Y algo bien importante, muchachos, una de las capas del corazón, que son tres, la más importante, el miocardio. ¿Qué es contractilidad? Pues que ese miocardio se mueva. Nosotros el corazón se divide en tres capas: pericardio, endocardio y miocardio. Miocardio es la más interna del corazón, es la que protege el corazón y se da gracias a un buen consumo de estos hidratos de carbono. Recuerde que este es otro nombre que nosotros le damos a los carbohidratos. También nos sirve a nosotros, como les dije, para el sistema nervioso, para sistemas conectivos, la fibra importantísima, como le dije al principio, para regular el tránsito intestinal, para que usted pueda tener muy bien su estómago y no tenga ningún problema. Entonces, mire toda la importancia que tiene todos esos carbohidratos o el consumo de los carbohidratos en nuestro organismo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tenía el tema de hoy, de qué son los carbohidratos, para qué sirven los carbohidratos, cómo se dividen los carbohidratos. Ya les expliqué aquí detalladamente. Les voy a dejar acá, les voy a anexar, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? El primer trabajo que nosotros vamos a hacer es un proyecto de casa, vamos a hacer un videito, yo les voy a colocar todas las partes que debe llevar ese videito y cómo hace referencia a los carbohidratos. Por ahora, les voy pidiendo, mis queridos estudiantes, si tienen la oportunidad de conseguirse dos plantas, cualquier tipo de planta. Necesitamos dos plantas para este proyecto en casa.
Se van ubicando dos plantas chiquiticas, pequeñas, las que usted tenga y ya próximamente estaré relacionando nuestro trabajo como tal. Entonces ahorita, ya cuando usted vio este video, le voy a enviar el proyecto en casa de lo que tenemos que hacer con un videito de carbohidratos. Bueno, muchachos, espero haya aprendido la clase. Por favor, vea el video. Nos vemos en una próxima clase para ver otro tipo de biomolécula. Muchas gracias por su atención. Espero se esté cuidando mucho. Orémosle mucho a nuestro Señor Jesucristo para que esto de la pandemia pase rápido y nos podamos encontrar en clase y disfrutar de estos conocimientos que podemos aprender. Entonces, no siendo más, me despido. Dios los ilumine y los guarde. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Chao.